Continuación, desde el interior, desde el punto de vista de un observador interno al sistema, con aguda visión microscópica, capaz de percibir la distribución de moléculas entre los estados disponibles de energía, la temperatura es el único parámetro que está relacionado con las poblaciones de los mismos. A medida que se incrementa la temperatura, dicho observador verá un desplazamiento de las poblaciones hacia estados de mayor energía, y conforme disminuye, las poblaciones vuelven a los estados de menor energía. A una temperatura dada, la población relativa de un estado decrece con la energía del mismo. El hecho de que la población de los estados de mayor energía se incremente progresivamente al subir la temperatura significa que cada vez son más las moléculas que se mueven, rotaciones y vibraciones incluidas, vigorosamente, o que los átomos de un sólido atrapados en su posición están vibrando con más vigor en torno a sus posiciones medias. Agitación y temperatura van de la mano. Capítulo 2. La primera ley, la conservación de la energía. Suele pensarse que la primera ley de la termodinámica es la menos complicada de entender, ya que es la extensión de la ley de conservación de la energía, del hecho de que la energía ni se crea ni se destruye, es decir, fuera la energía que había en el comienzo del universo, será la misma que haya al final del mismo. Pero la termodinámica es una materia sutil y la primera ley es mucho más interesante de lo que esta observación pudiera sugerir. Es más, al igual que la ley cero, que propició la introducción de la propiedad temperatura y la clarificación de la misma, la primera ley motiva la introducción del escurridizo concepto de energía y ayuda a aclarar su significado. En principio supondremos que no tenemos indicio alguno sobre la existencia de una propiedad semejante, igual que al introducir la ley cero no dimos por supuesta la existencia de algo a lo que debiéramos llamar temperatura, sino que nos vimos obligados a hacerlo como consecuencia de la ley. Tan solo supondremos conocidos algunos conceptos bien establecidos en mecánica y dinámica, tales como masa, peso, fuerza y trabajo. En concreto, basaremos toda esta presentación en la comprensión del concepto de trabajo. El trabajo es movimiento contra la acción de una fuerza. Trabajamos cuando levantamos un peso contra la acción de la gravedad. La cantidad de trabajo que realizamos depende de la masa del objeto, de la fuerza de la atracción gravitatoria sobre él y de la altura hasta la que lo levantamos. Usted mismo podría ser el peso. Trabaja cuando sube una escalera. El trabajo que hace es proporcional a su peso y a la altura hasta que la sube. También trabaja cuando monta en una bicicleta contra el viento. Cuanto más fuerte sea el viento y más lejos vaya, más trabaja. Trabaja cuando estira o comprime un muelle, y la cantidad de trabajo que hace depende de la resistencia del muelle y de cuánto lo estire o lo comprima. Cualquier trabajo es equivalente a levantar un peso. Por ejemplo, en vez de pensar en estirar un muelle, podríamos unir el muelle estirado a una polea con un peso y observar cuánto sube el peso cuando el muelle vuelve a su longitud natural. La cantidad de trabajo necesaria para levantar una masa, 50 kilogramos por ejemplo,
hasta altura H, 2 metros por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra se calcula mediante la fórmula MGH, donde G es una constante denominada aceleración en caída libre, cuyo valor a nivel del mar es aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado. Levantar un peso de 50 kilogramos a 2 metros se requiere un trabajo igual a 980 kilogramos metro cuadrado por segundo cuadrado. Como vimos en la nota, esa curiosa combinación de unidades, kilogramo por metro al cuadrado dividido por segundo al cuadrado, se denomina Julio. Su símbolo es J. Así que para levantar nuestro peso hemos realizado un trabajo de 980 Julios, 980 J. El trabajo es la base primordial de la termodinámica y concretamente de la primera ley. Cualquier sistema posee la capacidad de realizar trabajo. Un muelle comprimido o estirado, por ejemplo, puede realizar un trabajo. Como hemos señalado, se pueden usar para levantar un peso. Una batería eléctrica posee la capacidad de levantar un peso. Un trozo de carbón en una atmósfera con aire puede usarse para realizar trabajo. Si se quema para ser empleado como combustible de alguna máquina, aunque no es del todo evidente cuando hacemos pasar una corriente eléctrica a través de un calentador, estamos realizando un trabajo, ya sea que esa misma corriente podría utilizarse para levantar un peso si la hiciéramos pasar por un motor eléctrico en vez de por el calentador. Una vez que hayamos introducido el concepto de calor, quedará claro por qué un calentador se llama calentador y no trabajador. Pero dicho concepto no ha aparecido todavía. Siendo el trabajo un concepto primordial en la termodinámica, necesitamos un término para referirnos a la capacidad de realizar trabajo que posee un sistema. Dicha capacidad se denomina energía. Un muelle completamente estirado tiene una mayor capacidad para realizar trabajo que ese mismo muelle si solo está ligeramente estirado. El muelle completamente estirado posee mayor energía que el muelle ligeramente. Un muelle completamente estirado tiene mayor capacidad para realizar trabajo que ese mismo muelle si solo está ligeramente estirado. El muelle completamente estirado posee mayor energía que el muelle ligeramente estirado. Un litro de agua caliente tiene la capacidad de realizar más trabajo que un litro de agua fría. Un litro de agua caliente tiene mayor energía que un litro de agua fría. La energía no tiene nada de misterioso en este contexto. No es más que una medida de la capacidad de un sistema para realizar trabajo y sabemos exactamente qué entendemos por trabajo. Extendamos ahora a la termodinámica estos conceptos de la dinámica. Supongamos que tenemos un sistema encerrado entre paredes adiabáticas, no conductoras. No conductoras térmicas. En el capítulo 1 establecimos el concepto de adiabático mediante la ley cero. Así que no hemos recurrido a un término no definido. En la práctica aplicamos adiabático a un recipiente térmicamente aislado, como un termo bien aislado al vacío.
podemos observar la temperatura del contenido de un termo mediante un termómetro, otro concepto que introdujimos gracias a la ley cero. Así que seguimos pisando sobre seguro. Ahora llevaremos a cabo algunos experimentos. Para empezar, agitemos el contenido del termo, o sea, el sistema, con palas accionadas mediante un peso que desciende, y anotemos el cambio de temperatura provocado por dicha agitación. Exactamente un experimento de este estilo fue el que llevó a cabo J.P. Joule, uno de los padres de la termodinámica, en los años posteriores a 1843. Sabemos cuánto trabajo se ha realizado si conocemos la magnitud del peso y la distancia que ha recorrido en su caída. Retiramos el aislante y dejamos que el sistema vuelva al estado inicial. Después reponemos el aislante e introducimos un calentador en el sistema. Hacemos pasar a través de él una corriente eléctrica durante el tiempo necesario para que el trabajo realizado sea igual al que hizo el peso que descendía. Podríamos realizar otras medidas para hallar la relación entre la corriente que circula por un motor durante diferentes periodos de tiempo y la altura hasta que el motor levanta pesos. Ello permitiría interpretar la combinación de tiempo y corriente en términos de cantidad de trabajo realizado. La conclusión a la que llegaríamos en estos experimentos y en otros muchos similares es que una misma cantidad de trabajo, independientemente de cómo se realice, provoca en el sistema un mismo cambio de estado. Es como escalar una montaña por diferentes caminos, cada uno de los cuales corresponde a una manera diferente de realizar trabajo. Si empezamos en el mismo campo base y llegamos al mismo destino, habremos escalado la misma altura, independientemente del camino que hayamos seguido entre ellos. Esto es, podemos asignar un número, la altitud, a cada punto de la montaña y calcular la altura que hemos escalado en nuestro ascenso, independientemente del camino, restando la altura inicial de la final. Lo mismo puede aplicarse a nuestro sistema. El hecho de que el cambio de estado sea independiente del camino significa que podemos asignar un número que denominaremos energía interna, cuyo símbolo es U, a cada estado del sistema. Y entonces podemos calcular el trabajo necesario para viajar entre dos estados cualesquiera, mediante la diferencia entre los valores inicial y final de la energía interna, y escribir: trabajo necesario es igual a U final menos U inicial. Punto. Continuaremos.